En la oscuridad, tus manos la esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Hoy estamos aquí para empezar una nueva serie, La Fe. La parte 1 tendremos hoy, la fe en el contexto social y bíblico. Como siempre vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y luego una oración.
Dice la Escritura, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 9, el verso 23. Oremos. Amado Dios, permítanos ahora empezar esta aventura de su palabra para, de alguna manera, nuestra fe se cristalice de tal forma que sea en nuestras manos la herramienta con la que usted pueda bendecirnos y usarnos. Se lo ruego en Jesús. Amén y amén. Así es que primero veamos la fe en el contexto social religioso. El sistema religioso nos ha vendido la idea que hay que tener fe y si tiene fe se puede conseguir lo que se quiera. Para ellos la fe es un asentimiento mental de confianza y seguridad en que, si no dudan y son capaces de un convencimiento casi absoluto en lo que quieren, lo pueden conseguir sin importar su creencia religiosa ni el objeto de su fe. Este es el concepto intelectual de la cultura griega. Es decir, el concepto de fe es el sentido de un asentimiento mental de creer en lo que afirma y desea como un hecho factual, es decir, por el derecho y por la fuerza de la fe. Para ello, citan el caso de Jesús con el muchacho endemoniado, cuando el padre le pide que le ayude y Jesús expresa que si cree, todo le es posible. Marcos lo relata de la siguiente manera. El padre dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Está diciendo Jesús que la fe por fe es la que obra? ¿Cómo que la fe es un asentimiento mental y suficiente para conseguir lo que se quiera? No, de ninguna manera. Lo que le decía es que si puede creer en que Él es el Mesías y Salvador, capaz de que confíe en Él y obedezca, entonces actuaría el poder de salvación, tanto para su Hijo como para Él. Por eso es que hoy estamos abordando este tema crucial en la vida del ser humano y de los creyentes. Por supuesto, también están los conceptos religiosos de que la fe es creer en doctrinas, promesas, profecías y divinidades, sea cual sea. Por tanto, hay que llegar a la verdad, dicen ellos, entendiendo por verdad, encontrar conocimientos y hechos que producen convencimiento y lo catalogan como fe, sin importar su estilo de vida o sus creencias y repercusiones sociales. Un caso de este tipo de creencia que la gente puede decir que creyeron y por tanto tuvieron fe, se relata en Juan el capítulo 2. Dice que mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues Él conocía lo que había en el hombre. Dice Juan capítulo 2, los versos 23 al 25. Como ve, aquí la gente creía por la verdad de los hechos milagrosos que hacía Jesús, pero era un creer de fe, o estaba fundamentado su creer en supuestamente haber descubierto la verdad, entre comillas, de un hacedor de milagros poderoso. La verdad es que su creer no era de fe. Por eso Jesús, que conocía el corazón, sabía que no era fe, sino un asentimiento factual por sus hechos milagrosos. Ahora veamos el concepto de fe dentro de la Biblia. Dice 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 12. Por lo cual, dice Pablo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Él sabía en lo que ha creído. Hay una diferencia muy grande entre el concepto de fe según el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. Mientras que la fe en el concepto griego se basa en la actividad intelectual y es establecido sobre puntos doctrinales y filosóficos factuales, para los hebreos, la fe es confianza y fidelidad en quien depositan su fe. Pues la palabra fe, traducida en nuestras versiones al español, viene del griego pistis y, que a su vez viene del hebreo emuná, que significa firme, seguro, constante, estable en quién o en qué se ha creído. Por eso la fe, según el entendimiento hebreo bíblico, se basa en la confianza y fidelidad de su Creador y Dios, quien se ha revelado concretamente mediante su palabra en las Escrituras y lo demuestra con los hechos. Esta es la fe que debemos entender en las traducciones bíblicas al castellano. Así que, emuná, en el hebreo, o fe para nosotros, denota confianza, firmeza en algo o alguien que es firme en sus acciones, alguien que muestra fidelidad. Por tanto, la fe para el pueblo hebreo, tanto en el contexto social, cultural como de idioma, es confiar y mostrar fidelidad en lo que Dios ha dicho y ha mostrado. Esta fe de confiar y ser fiel lleva a un estilo de vida, a una expresión concreta de obediencia y confianza en lo que Dios es, mediante su revelación escrita y de hechos. ¿Se da cuenta? La fe griega no afecta demasiado el estilo de vida, puesto que se expresa únicamente como ideas, pensamientos y convencimientos a doctrinas, hechos y verdades estudiadas y encontradas creíbles. En cambio, emuná, la fe para el hebreo y en el contexto bíblico, es la seguridad reconocida y fiel en quien se puede confiar y creer porque es verdadero y está revelado en su palabra escrita y los hechos que de la historia lo comprueban. Esta fe es la que Pablo le expresa a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 1, el verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Veamos un tercer punto. La fe y el poder. Permítame leer una parte de Lucas, el capítulo 17, los versos del 5 al 6. Dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Es común entre el pueblo oír el siguiente concepto. La fe tiene poder. ¿Realmente la fe tiene poder? La Biblia afirma que solo hay dos poderes en el universo capaz de hacer milagros. Es decir, algo se hace venciendo las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Por supuesto está Dios con su poder infinito, y después está Satanás, que es un ser creado con mucho poder, pero limitado porque es ser creado. Jamás podrá igualarse a Dios, pero es capaz de hacer milagrosas cosas para engañar al ser humano. Y como las personas en su mayoría están buscando favores, milagros y cosas así, este ser les engaña con la mentira intrínseca en sus contextos de fe, diciéndoles, todo milagro o hecho sobrenatural viene de Dios. Pero les hace el milagro y los mueve a confiar en él como un Dios, que no lo es. Así que es Satanás quien ha creado este concepto mental arraigado en la sociedad. La fe tiene poder. Con esto, engaña a los seres humanos, proveyéndoles milagritos y cosas majestuosas para que crean en todo tipo de deidades, en las que él actúa para engañar y hacerse adorar como Dios. Entonces, la gente está dispuesta a deificar y adorar todo lo que le muestre poder sobrenatural, porque cree que allí está Dios. No importa
qué es lo que está sucediendo. Sí, lo que va a adorar es un objeto, un ser humano, una representación, ya sea de seres humanos vistos o revelados, de animales o algo material, como un río, un árbol, un metal, etcétera, etcétera. Por eso es que Dios pregunta en boca de Isaías: ¿a quién me haréis semejante? ¿A quién queréis igualarme? ¿Con quién me comparáis para que seamos semejantes? Hay quienes sacan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza y luego contratan un platero para hacer de ello un dios, luego se postran y lo adoran. Isaías 46, los versos 5 y 6. Y Pablo dirá: ¿qué digo pues? Que ídolo es algo, sea lo que sea, lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles los sacrifican a los demonios, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, los versos 19 y 20. Así que, ¿los milagros que ven y recibe la gente son verdaderos? Sí, claro, pero son engaños, porque son engañados al creer que por ser un milagro vino del Dios verdadero. Y son motivados por su fe factual a adorar a Satanás que opera tras estos bastidores. Por eso la gente, siendo engañada, dice: yo creo en Dios. Pero, paradójica y lamentablemente, son engatusados por el diablo. Ahora, ¿puede darse cuenta del sutil engaño? Por ello la gente cree que la fe tiene poder, pues no importa en qué confíe. Si recibe el milagro, cree que es Dios y lo adora, lo sigue y lo pregona. Pero la fe no tiene poder en sí misma. No es la fe por la fe. La fe en este caso mueve el poder del depósito de esa fe. La gente y aún los creyentes creen que existen diferentes intensidades de fe y que según su intensidad y confianza actuará. Estiman que la fe, por así decirlo, tiene medida. Entre más grande sea la fe, más cosas puedo conseguir. Pero no se trata de tipos o intensidades de fe, sino de en quién se está depositando su fe. Ahora podemos entender el caso de los apóstoles en Lucas. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol obedecería. Lucas 17, los versos 5 y 6. Cuando los apóstoles le piden a Jesús: aumentanos la fe, en primer lugar no era para hacer milagros, jamás fue eso, sino porque no creían poder perdonar a quien les ofenda muchas veces en el mismo día. Jesús les había dicho que había que perdonar hasta 70 veces 7, y ellos dijeron: esto es imposible, aumentanos la fe para poder hacer eso. Así que Jesús les explica cómo funciona la fe. Les dice que no es el tamaño o cantidad medible de la fe en ellos, sino que lo importante es el objeto de su fe. Y aunque su fe fuera como un grano de mostaza, podrían lograr obedecer y cumplir lo estipulado por Dios, por cuanto Él es el objeto de su fe y Él actuaría. Así que la cuestión no es cuánta fe tenemos, sino en quién depositamos nuestra fe, y no para conseguir lo que querramos, sino para lograr hacer y cumplir lo que Él, en su propósito eterno, nos pide que hagamos. ¿Se da cuenta? El poder no radica en la fe de la persona, ni en la fe en sí misma, sino en quién estamos depositando nuestra fe. La Biblia nos muestra que solo hay un Dios en quien podemos depositar nuestra fe de una manera correcta. Pablo lo dirá así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Y también nos revela de dónde viene la fe. Él dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. No nos dejemos engañar.
La fe no tiene poder, el poder lo tiene Dios. Lo que sí es cierto es que la fe se vuelve cada vez más segura y firme cuando experimentamos y obedecemos a Dios mediante el escudriñamiento de su palabra y los resultados en la obediencia a la misma. Por eso dirá que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando obedecemos a su palabra, en la dirección del Espíritu Santo, mostramos fe en Dios y Él mueve su poder infinito para lograr a través de sus hijos y de sus hijas sus propósitos eternos de salvación de almas. No es tanto para que usted reciba sus milagritos. Dios le hará los milagros en función de sus propósitos y no en función de sus deseos o de su medida de fe. Veamos un cuarto punto importante: fe y razón. Dice la palabra en Primera de Pedro, el capítulo 13, el verso 15. Más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza o de la fe que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. La razón y la fe por mucho tiempo fueron la base de las ciencias y la filosofía. Sin embargo, desde hace aproximadamente unos 3 centenios, los estudiosos empezaron a encontrar supuestas diferencias y entonces asomó la teoría del racionalismo. El racionalismo, como teoría epistemológica, afirma que solo lo que se pueda explicar de una manera científica y comprobable debe ser creíble por la razón. Por lo tanto, debería ser la fuente principal y única base del valor del conocimiento humano en general, catalogando entonces a la fe como empírica, pues aunque muestre hechos reales, si no son comprobables científicamente, entonces no debe ser creíble y pasarían a ser un subjetivismo empírico y fuera de racionalismo. Desde entonces, los que aceptan esta teoría ridiculizan la fe, pues opinan que los que tienen fe en algo no demostrable son fanáticos y están fuera de la realidad, pues presentan a la razón humana como superior a la fe. Por tanto, han presentado a la fe como opuesta a la razón y la ridiculizan. Los científicos, en cambio cristianos, encuentran que el ser humano, en su intento de buscar explicaciones de la vida, la naturaleza, el universo, etc., sin tomar en cuenta a Dios, han abandonado la racionalidad por la teoría del racionalismo. Para los científicos cristianos y creyentes, la fe no se opone a la razón, ya que una y otra son obra de Dios. Más bien encuentran que la fe en Dios, en ese Dios de la Biblia, lleva a la razón humana a estadios de comprensión superior, pues descubren que todo lo que la Biblia ha dicho como revelación de Dios sobre las leyes del universo y la naturaleza se han comprobado como verdaderas. Y esto demuestra que la ciencia, en la razón de la fe, acepta lo revelado en la Biblia e investiga en esa dirección dada que Dios mismo lo ha probado como ser, porque Él es el creador, y entonces nos dirige hacia la verdad. Pues lo manifestado por Dios en la Biblia se ha comprobado que fue cierto. Los descubrimientos científicos mostraron estas verdades. Solo les voy a dar 2 ejemplos. Lo que la Tierra flota sobre el vacío en el espacio. Dice en Job 26:7, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mientras que otras fuentes que no eran bíblicas explicaban que la tierra estaba sostenida por grandes elefantes y columnas gigantescas, o mitológicamente en la espalda de Atlas, la Biblia manifestó categóricamente que la tierra colgaba sobre nada y en su norte se extendía el vacío. Y la ciencia conoce que es así. Otro ejemplo. Toda la materia se creó de lo que no se veía. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que no tienen excusa. Y se construyó de lo que no se veía. La ciencia creía solo en lo que se podía ver y se podía demostrar físicamente, pero no fue sino hasta el siglo XIX que descubrieron que toda la materia visible se compone de elementos invisibles al ojo humano, como las partículas subatómicas y los famosos quarks. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se da cuenta? Los seres humanos, al investigar y descubrir nuevas cosas del universo y la vida, solo encuentran la forma y el fundamento de cómo Dios lo hizo. El ser humano solo puede investigar aquello que puede controlar. Por eso existen tantas cosas que aún escapan a la mente y comprensión de la ciencia, pero que Dios ya las ha revelado. Dado que la razón es la facultad por la cual el ser humano, con las herramientas a su alcance, puede comprender las cuestiones a las cuales puede tener acceso por su tecnología y sentidos en aquello que percibe para analizarlos, sin embargo, seguirá limitado por su misma naturaleza de comprensión y, por supuesto, por su tecnología. En otras palabras, el científico tiene la capacidad de acceder a la comprensión y acción de lo que sus herramientas tecnológicas le permitan, pero la razón no podrá asegurarle que todo lo que crea entender sea la realidad existente. Por muchas veces los científicos se equivocaron diciendo cosas y luego la ciencia comprobó que estaban totalmente equivocados. En cambio, la fe tiene como principio lo revelado por Dios y asume que esa verdad puede ser por la ciencia descubierta en sus principios y funcionamiento del cómo lo hizo y sostiene el Creador. Por eso la Biblia dice, el ingenuo todo lo cree, pero el prudente considera sus pasos. Proverbios 14:15. Muchas veces los científicos fueron ingenuos y creyeron en explicaciones de su razón para luego descubrir con herramientas científicas que no era así. Pero lo sorprendente es que Dios ya lo había dicho. El no creerle hizo que perdieran tiempo y esfuerzos en sus descubrimientos. Podríamos decir que el racionalismo pretende colocar a la razón humana sobre todo lo que se puede ver con sus hechos, atribuyendo a ésta la capacidad de juzgar y arbitrar todas las cosas como absoluta e irrefutable. En otras palabras, el racionalismo desecha la revelación de Dios por el mero hecho de no querer reconocerla, elevándose por encima de Dios, creyéndose el Dios de su propio destino y conocimiento. Esto es antropocentrismo, el hombre como Dios, así como materialismo, la exaltación de lo visible por encima de lo invisible. Para los científicos cristianos, en cambio, el racionalismo como teoría nada tiene que ver con la razón, que es el don de Dios brindado al ser humano para entender y buscar en él y su revelación los propósitos y funcionamiento de la vida y el universo. El racionalismo como teoría es la manera de negar la revelación de Dios, llevando a la incredulidad, rebelión y enemistad con Dios al ser humano. Si la ciencia no se limitara a su propia razón, entre comillas, que en muchos casos ha demostrado ser imperfecta, y se apoyara por la fe en la revelación dada por Dios, tendría probablemente más accesos y herramientas para descubrir el funcionamiento de la vida y el universo, fundamentados en la razón de la fe. Pero cuando en el nombre de la razón, llamada racionalismo, se pretende negar la revelación de Dios, se comete el absurdo de no dar acceso a la razón de la fe, que en los milenios pasados han mostrado tener razón. Por tanto, los seres humanos, sobre todo el nivel de científicos, deberán decidir si escoger creer exclusivamente en su razón
o creerle a Dios sin abandonar la razón. Así es que el conflicto no radica entre la razón y la fe, sino entre la razón obrando en un esquema mental de incredulidad y rebelión contra Dios y su revelación, o en creerle a Dios actuando con la razón. Concluyamos. Los religiosos y aún no religiosos han percibido a la fe como un asentimiento de algo místico o el resultado del conocimiento en algo o alguien. Por el contrario, la fe que la Biblia menciona como el emuná en el hebreo equivale a una acción fundamentada en creerle a Dios y su revelación, de tal manera que fe en el hebreo no es el mero creer que Dios existe o conocer religiosamente lo de Dios, sino que la fe como emuná es la acción de voluntad fundamentada en creer y que actuará en un sentido práctico de fidelidad, es decir, se expresa en una vida de obediencia al que ha creído. Es entonces una convicción que en vez de negar la razón, actúa con ella para con sabiduría, entendimiento y conocimiento alcanzar una genuina fe, o el emuná, que trasciende a la sola razón, para con ella crecer y descubrir lo que dice Dios y obedecerle. Por tanto, la fe acepta la revelación de Dios enmarcada en la Biblia y acreditada a través de la historia y la ciencia, para con su palabra y las herramientas científicas llegar a entender los propósitos y fundamentos de la vida y el universo dentro del plan de Dios. El diablo sabe que lo que dice la Biblia es verdad y que tiene su cumplimiento cabal en su tiempo, pero no quiere que eso ocurra y pervierte la fe, desacreditándola con la supuesta enemistad entre la razón y la fe. Usted y yo debemos tener la fe razonada y percibida en función de la revelación de Dios y el descubrimiento de la ciencia para acreditar y afianzar su fe en vez de abandonarla y percibirse a sí mismo como su propio Dios. Recuerde, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había alguien entendido que buscara a Dios, pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. Dice el Salmo 14, los versos del 1 al 3. También usted y yo debemos estar conscientes que la fe no tiene poder. El poder lo tiene Dios. La fe verdadera en la obediencia y credulidad a su revelación mueve el poder de Dios conforme a su voluntad y propósitos, y no conforme a nuestro grado de fe o medida de fe. Satanás ha desvirtuado la fe en dos sentidos. En los creyentes y religiosos, a darle poder por sí misma para desviar la mirada de Dios mismo y supuestamente confiar en la fe, y a los incrédulos, llevándolos a abandonar la fe y confiar en su propia razón de descubrimientos, negando de esta manera a Dios. Así es que usted hoy ha entendido lo que es la fe verdadera. Esa fe verdadera que Dios quiere que tengamos, aunque sea como un granito de mostaza, si confiamos en su palabra y en sus propósitos, Él va a actuar y va a hacer grandes cosas, porque no depende de la cantidad de fe, de su famosa seguridad, sino que depende de quién ha depositado esa fe, en este caso, puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Ahora permítanos entender esta verdad para no estar pensando en que la fe por la fe es la poderosa, sino pensar que usted es el poderoso y que cuando usted nos pide fe es que confiemos en usted de tal manera que nuestro estilo de vida se sujete a su voluntad y a sus propósitos. No solo el hecho de decir yo creo que tú tienes poder y vivir lo que quiera y pensar que porque tengo fe Dios va a estar obligado a hacer lo que yo quiero que
haga. No es así. Nosotros por la fe obedecemos, percibimos que Él es fiel, que sus planes son correctos, le creemos y vivimos según Él, y entonces Él actuará con su poder para cumplir esos propósitos en y a través de nosotros. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuaremos con estos mensajes. Hasta pronto. Que Dios les bendiga.